Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí una semana más, un día más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean, donde nos estén mirando y todas las veces que nos vayan a mirar después de esta grabación. Estamos en este canal, su canal, nuestro canal, Casa de Herrero, y tiene un subtítulo, ¿Cuchillo de palo? Vamos a ver cómo vamos esta semana con el invitado que tenemos. Él es un invitado muy especial para mí. En general, las personas que tratamos de invitar a este canal son personas que de algún modo han influido, van a influir o van a seguir influyendo en nuestra carrera, en mi carrera en particular, y las influencias que van generando no solamente en las personas que atienden, sino que también en las personas que educan constantemente. Vamos a partir con su currículum. Su nombre es John Molina. Él es psicólogo de la Universidad de Santo Tomás y magíster en psicología clínica, mención psicoterapia constructivista, estratégica, sistémica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Asimismo, realizó un magíster en gestión de personas, liderazgo y coaching de la Universidad Arturo Prat y es doctor cursante en psicología de la Universidad de Flores, Buenos Aires, Argentina. Posee además un postítulo en psicoterapia sistémica estratégica breve, modelo MRI, esto es de Palo Alto. Además, efectuó un diplomado en pericia psicológica forense en el marco de la reforma procesal penal. También realiza docencias para la educación superior y en gestión de personas también en educación superior en la Universidad Santo Tomás. Asimismo, cuenta con cursos de especialización en técnicas proyectivas, en el test de Rorschach, de Zullinger. Se caracteriza principalmente por su línea de investigación y construcción de género y afrontamiento en víctimas de delitos y malos tratos. Actualmente, John Molina es director de la carrera de psicología de la Universidad Santo Tomás de la sede de Talca. Y finalmente, para este gran currículum, además realiza docencias tanto en pregrado como en posgrado desde el año 2001 a la fecha. Bien, luego de esta presentación y de este gran currículum, quiero que conozcamos a John Molina. ¿Cómo estás, John? Muy bien, pues Robinson, muy contento de estar aquí compartiendo contigo. Qué bueno, qué bueno. Sí, ya venimos compartiendo hace un rato. Sí, eso es cierto. Sí, sí. Oye, un tremendo currículum que de alguna forma uno dice, ¿cómo tanto tiempo? Bueno, sí, efectivamente a veces uno tiene que, pareciera que sacrificar algunas cosas personales por hacer una carrera, una vida. Así que te quiero introducir un poquitito en esta entrevista y en esta conversación y te quiero preguntar por tus orígenes, cómo llegas a la psicología, por qué la psicología. Bueno, te cuento, Robinson. Por allá por el año 92, por el 92 entré a estudiar psicología. Yo antes había estudiado otra carrera Ah, en un colegio técnico profesional. En aquellos años se estudiaban 6 años en los colegios, 5 años, perdón, en los colegios técnicos profesionales. había hasta Y quinto eso medio. hasta quinto medio, exacto. Entonces estudié contabilidad. Y eso me dio la posibilidad de trabajar. Entonces ya a los 18 años yo ya estaba trabajando. No me iba mal, debo reconocerlo, me iba bastante bien. ¿Y qué Y estudiaste ahí? contabilidad, Contabilidad. Ok. contabilidad. Entonces trabajaba en contabilidad, en recursos humanos. Y bueno, luego comencé a estudiar psicología. ¿De dónde surge esto de psicología? Resulta que cuando era más joven era bastante más tímido. No tenía tantos amigos, pero los pocos amigos que tenía me contaban su vida. Mira. Entonces, todos los problemas de los amigos yo los tenía aquí guardados y como en esa época era una tumba, pero una tumba sellada, me quedaba con todos esos secretos. Uy, Dije yo, bueno,
si mi amigo me cuentan esas cosas, que pueden ser cosas muy terribles también, ¿ah? Mm, mm. Experiencias de vida, etcétera, Estamos hablando de dije los yo, bueno, años 90, donde pasaban muchas cosas estamos en esto. hablando, y antes de los 90 estamos hablando de la década de los 80, Oh, ya. 80. Entonces, claro, dije, bueno, si ellos confían en mí, es por algo ven en mí que les da esa confianza. Entonces me comencé a interesar desde ese momento, comenzó a interesar en mí este interés por lo que le pasa a las personas a lo largo de la vida y cómo estas experiencias van transformando a la gente. Mm. Entonces empezaba a estudiar a las personas. Iba en las locomociones colectivas, en las micros, por ejemplo, yo miraba a la gente y decía yo, ¿qué estará pensando? ¿Qué será de la vida de esta persona? En fin, Mira las preguntas que ya te hacías en las el preguntas fondo. que me hacía yo en ese momento. Y bueno, decidí por allí, por el año 92 estudiar psicología mientras trabajaba. Ya yo era Mm, un alumno mientras trabajaba, estudiaba porque en aquellos años la universidad era pagada, pues tú sabes que claro, no existía el crédito aval del Estado, menos la gratuidad en esa época, entonces había que trabajar para poder estudiar. Esa era la cosa. exactamente. Y en aquellos años la carrera más duraba 6 años, no es como ahora que las carreras duran 5 años, bueno, un año menos, pero fuera de esos 6 años estaba la tesis y la práctica, no estaban incluidas dentro de los 6 años, o sea, Mm. eran 6 años lectivos. Bueno, entonces como estos amigos me contaban su historia, dije yo, ya algo hay ahí, y me empecé a interesar por el ser humano, por Mm. conocer al ser humano. Mm. Y cuando entré a estudiar psicología, fíjate que mi interés mayor era la clínica. O sea, dije, la construcción que me hice del psicólogo era, o el estereotipo que me hice de psicólogo era el Claro, psicólogo que atiende pacientes en su consulta, en fin, pero con una orientación más humanista. ok. ¿Bien? Y cuando tú entraste a estudiar psicología, la influencia que había ahí, quizás desde la misma universidad, qué sé yo, la corriente teórica, porque tú hablas de que te interesó la parte más humanista. ¿Tenía tintes humanistas la universidad o era diversa? Porque, bueno, yo estudié en la Santo Tomás, Ujú, en Santiago. En esa época la Santo Tomás tenía una orientación más bien cognitivo-conductual. ok, Bien. Estaba muy marcada también por la directora de turno o el director de turno de la carrera. Bien, en esa época existía solo una sede. De hecho, hubo un momento que hubo una fuerte línea social comunitaria. Veíamos los tres modelos principales, que no era el sistémico en ese momento, sino que era psicoanálisis, mm, profundo, harto psicoanálisis, ujú, harto cognitivo-conductual y harto humanismo. ok, Sistémico, muy poco, una asignatura de sistémico. ya. eh, pero fíjate que me sucedió algo bien particular. Tuve un profesor de humanismo, un tipo muy capo, muy reconocido, pero un docente un poquito fome, ¿cómo decirlo? ¿Ah? Entonces, este profesor nos hacía leer textos que para mí en ese momento eran casi incomprensibles, me Claro, costó mucho entenderlo. Entonces, como que mató el interés que tenía por el humanismo, la debo magia. decir. Mm, mm. La magia, mató la De esas magia. influencias que o nos llevan hacia ese camino o simplemente nos sacan de ese camino. Exactamente. Bueno, cuando yo llegué pensando en el humanismo. De lo poco que conocía, entonces este profesor terminó por matarme el humanismo. O sea, porque lecturas muy complejas de entender, eh, nada práctico, entonces era muy teórico, entonces como que no, mató mi pasión. Hasta que llegó luego, posteriormente, una profesora a la universidad que me transformó Mm. mi visión del humanismo. Ella era experiencial, entonces Oh, nos ampliamos harto con ella, harto, pero en las clases se aplicaba la técnica también. Interveníamos, conocí en profundidad la experiencia y ahí ya recuperé el amor el encanto. por el humanismo. Dije yo, ay, el humanismo es lo mío. Pero en aquellos años, estoy hablando a fines de los 90, sí, 98, 99, no había una escuela humanista
o una universidad que diera formación de especialización en humanismo. Yo tomé una especialización aparte, digamos, con esta misma profesora fuera. Una vez titulado, yo me formé con ella 2 años adicionales Ya. para aprender más del humanismo y también como un proceso terapéutico, en definitiva. Y como no había, me hablaron de este modelo sistémico, estratégico, que me dijeron, oye, sí, es muy parecido al humanismo. Y caí en esas redes, ¿ah? Entonces, muy parecido al humanismo y bueno, entré a este postítulo en terapia sistémica estratégica breve del modelo de Palo Alto y descubrí un modelo nuevo que me encantó, me gustó De alguna y forma, podríamos decir, un poco distinto de lo que plantea el humanismo. distinto, fíjate, una visión muy distinta, pero bueno, en esa época el humanismo no se formaba, se enseñaba en algunas universidades, pero no había como una institución o una escuela que, que entregara capacitación en humanismo o Claro. perfeccionamiento en humanismo. Entonces encontré esta que era sistémica, me gustó el sistémico, el estratégico, me fui encantando con el estratégico y bueno, ahí ya me quedé con el estratégico. Por otro lado, me formé 2 años bajo tutoría con una experta en humanismo experiencial, pero fue tan intensa esta experiencia Mm. que llegó al cabo de los 2 años, llegó un cansancio, me vino un cansancio tan grande que dije yo, no, hasta acá nomás llego con esta experiencia, dejo este proceso y me quedé con el modelo sistémico. Ok. Bueno, eso fue lo que me llevó en realidad, esta Mm. confianza que tenían mis amigos, digamos, en contarme su rollo y todo. Y bueno, y además como trabajaba en contabilidad, hubo mucho tiempo que trabajé administrando colegios en Santiago, entonces yo veía ahí las necesidades de las niñas, porque eran colegios de niñas, Mm. eh, de atención. En cuanto a la salud mental, había muchas niñas afectadas, muchos docentes también en esos años, estamos hablando de los principios de los 2000, Mm. eh, que dije, bueno, aquí también, aquí hay que ayudar, también aquí hay algo que hacer. Mm. Entonces, me estaba dedicando a la clínica y a ese tipo de trabajo. Y de ahí un poco lo que introducíamos con tu currículum. En el fondo te empezaste a especializar en cosas que tienen que ver con maltrato, en cosas que tienen que ver con gestión de personas. De alguna forma pareciera que en la medida que nos vamos acercando a determinados escenarios, a determinadas cosas, vamos viendo que sí, dentro de la psicología quizás tiene esa posibilidad de poder abordar muchas cosas, muchas temáticas, muchos ámbitos, pero también hay una cierta especialización que uno tiene que ir adquiriendo en ese camino. Claro. Pues, hay algo que yo aprendí y desde el humanismo, y es que nada es casual, todo tiene un sentido, nada es casual. En algún momento tuve que dejar de trabajar en la contabilidad, porque ya como psicólogo yo ya quería trabajar en la psicología y el destino me llevó, la vida me llevó a trabajar en la policía de investigaciones, Ah, mira. ya en el centro de atención a víctimas de atentados y delitos sexuales, Mm. CABAS. Trabajo En el CABAS, tremendamente fuerte, tremendamente demandante emocionalmente. altamente demandante porque, claro, allí trabajábamos con víctimas de delitos sexuales. ¿M? Víctimas, niños y niñas menores de 18 años, víctimas de delitos sexuales en la quinta región. Y como al comienzo, cuando yo llegué allí, el equipo, los profesionales, hacíamos doble función. O sea, trabajábamos realizando peritajes para el Ministerio Público, ¿cierto? Mm. O para los tribunales, eventualmente, pero también estábamos en el equipo de reparación, ¿bien? No estaba definida el rol de los que trabajábamos allí, porque por una parte hacíamos peritaje, pero también hacíamos terapia de reparación. A las Hasta que en algún víctimas. momento, a las víctimas, claro, de delitos sexuales. Hasta que en algún momento se ordenó, la jefatura decidió separar los equipos. Yo, al comienzo yo quería trabajar en reparación, que eso es lo que a mí Mm. me interesaba, pero al parecer nos iba bastante bien realizando peritajes. Dijeron, no,
ustedes se dedican a hacer peritaje, vamos a contratar a otras personas para hacer reparación. Y ahí se separaron los equipos y me quedé haciendo peritajes. Por eso es que después me vi forzado a hacer un diplomado en psicología forense, un poco para perfeccionarme más, digamos. Mm, O sea, mm, aprendí la mm. experiencia, formarme un poco más, y porque además, eh, si bien el CABAS trabaja con víctimas, dado que existían pocos psicólogos en la quinta región, aparte del servicio médico legal, que evaluase imputados, es que nos solicitaron especialmente evaluar imputados. Ok. Y bueno, me tocó a mí, digamos, me tocó a mí evaluar imputados, era el único varón del equipo, entonces comencé a evaluar imputados y a víctimas adultas. O sea, no solamente evaluábamos a niños y niñas y adolescentes, sino que también evaluábamos a víctimas adultas Mm, mm. e imputados. Entonces, así me fui perfeccionando, digamos, en esa área, en el área jurídica. Ya. ¿Y ahí ya estaba con el MRI o luego de eso viene todo el proceso de capacitación o de especialización? Fue posterior. Fue posterior, A fue ver, mira, posterior. a ver. eh, Antes de trabajar en la policía, yo ya me había formado en el MRI con el postítulo. El postítulo lo hice entre el 99 y el 2000. Ok, Y yo comencé a trabajar en esta área en el 2005. Mientras estaba trabajando en la BDI, hice mi magíster en psicología clínica con formación sistémica y estratégica. ok, ¿Bien? ok. Mientras estaba allí. Eh, Luego que salí de la policía, porque en realidad es una temática, trabajar con vulneración, aparte de tener sus exigencias como cualquier otra, eh, comienza ya a vivirla tú en el cuerpo el dolor, Mm, digamos, mm, de los demás. mm, mm. Entonces uno tiene que tomar cierta distancia, porque si no, después esto del ver no es real, nos pasa, comenzamos a despersonalizarnos, comenzamos a cosificar, etcétera, etcétera. Y a los 5 años dije yo, bueno, yo creo que tengo que tomar un giro, no me veo trabajando por más años en esto, si bien se me dio la posibilidad de pasar a la parte de contrata en ese momento, decidí dedicarme a la docencia, porque ya estaba haciendo docencia mientras estaba Ok, trabajando en la... Y dije yo, no, o sea, no me veo haciendo esto toda la vida, sino que yo creo que por autocuidado decidí dejar. Entonces salí de la policía y seguí 5 años más mientras hacía docencia en distintas universidades de la quinta región. Seguí trabajando para el Ministerio Público, haciendo peritajes directamente para el Ministerio Público, para las pero ya fiscalías. no tan Y eventualmente, directamente en el fondo. sí, no dependiendo de la policía, sino que los fiscales regionales, el fiscal regional o la fiscalía local me buscaban particularmente para hacer peritajes, preferentemente para imputados, preferentemente para imputados. Y mientras hacía docencia en algunas universidades, ¿bien? Mm, mm. Eventualmente también hacía consultas clínicas. Y bueno, una cosa llevó a la otra. La docencia me maravilló, me maravilló hacer docencia, me iba bastante bien, me gustaba, era mi autocuidado hacer clase, Ah, mira, qué hasta que, interesante en bueno, el fondo. Qué sí, interesante cómo de fíjate, alguna forma tú vas tomando ciertas cosas y las llevas a este refresh en el fondo que a ratos necesitamos, a este, porque tú acabas de tocar un tema muy importante que tiene que ver con el burnout en el fondo, que tiene que ver mm, con este desgaste que se empieza a generar necesariamente en los trabajos que implica la relación con un otro, en estos trabajos que implica la relación con un otro, y no solo la relación per se, sino que esta relación íntima en donde tú lo planteabas en el fondo, uno empieza a llevarse y a experimentar en el cuerpo y a vivir en el cuerpo sensaciones, cosas que de alguna forma nos afectan. Y ahí claro, es interesante también desde el punto de vista en que muchas veces uno escucha en estas cargas que muchas veces llevamos determinadas profesiones, pero ¿cómo si tú eres psicólogo? ¿Cómo si tú eres psicóloga? ¿Cómo no vas a poder manejar? ¿Cómo no vas a poder vivir esta experiencia, esta situación?
Y en realidad uno se da cuenta que somos seres humanos. Claro, por supuesto, pues. Y es muy necesario también el acompañamiento, ¿no? De otro colega o someterse a un proceso de terapia. ¿Mm? Mm, mm. Desde mi titulación he vivido dos procesos terapéuticos. Ya lo adelantabas Dos. con este adentramiento en el humanismo, en el fondo. Claro, claro. Una experiencia de 2 años. Y luego, no recuerdo bien si fue en el año 2005 o 2006, por ahí viví otro proceso de psicoterapia. eh, Era muy necesario. Mm. Y yo creo que es fundamental. Es fundamental que los psicólogos, los y las psicólogos y psicólogas se den esta oportunidad de vivir una experiencia terapéutica, porque hay un dicho que un colega lo dijo y yo lo hice mío también cuando él señaló en un contexto de: si no somos capaces de sostenernos a nosotros mismos, no Mm, podemos sostener a otros. mm, mm, Entonces, el psicólogo tiene que ser capaz de sostenerse. mm, mm. Y una forma de sostenerse es precisamente haciéndose cargo de aquellas vivencias, aquellos dolores que uno tiene para verlos, trabajarlos, en fin. O sea, es Una de necesario las un cosas proceso que de yo psicología. digo a propósito de esto es que para conducir necesitamos tres espejos, pero aún hay un punto en donde efectivamente si el auto, el vehículo que va al lado de nosotros nos va adelantando o nosotros lo vamos adelantando, hay un minuto hay un par de segundos en que uno pierde de vista a ese vehículo. Hay un punto ciego. Claro, Y de alguna forma la psicoterapia nos ayuda a mirar esos puntos ciegos para que, siguiendo la analogía de la carretera, no vayamos a tener un accidente, no vayamos a chocar y tengamos la visión y el panorama mucho más amplio y más general. claro. Y muy interesante la analogía que señala, porque es así. O sea, esos puntos ciegos es necesario descubrir. Mm. Y bueno, lo vamos a descubrir en un proceso. Yo creo que es fundamental, y aquellos que puedan estar viéndonos en estos momentos, es, y que sean psicólogos. Bueno, esto es para todos, ¿eh? No solamente para los Sí, psicólogos, sí, pero eso particularmente, esto es para todos, sí. mm, Pero particularmente aquellos que trabajan con el dolor, mm, aquellos que trabajan con la vulneración, están un poquito más expuestos mm, a ese tipo de sufrimiento o de dolor. Porque en mm. realidad uno comienza a replicar situaciones de violencia. Cuando uno trabaja con violencia, uno comienza a replicar situaciones de violencia. ¿A qué te Entonces, refieres con replicar cierta, replicar en para que, la gente que no sepa claro, a ver, hacia dónde vas? replicar en que cuando se está trabajando con vulneración o con malos tratos, uno sin darse cuenta, ojo, esto totalmente desde el Punto ciego, el inconsciente, punto ciego, el punto ciego. el punto ciego, uno sin querer comienza a replicar. Por ejemplo, aquellas colegas o aquellos colegas también padres que tienen hijos que trabajan con vulneración comienzan a desconfiar. Mm, No, no voy a dejar a mi hijo con mi marido, no voy a dejar a mi hijo con mi hermano, no, a mi hijo no puede estar solo con el abuelo, mm, porque comenzamos ahí ay, ¿no será que le pueda hacer algo a mi hijo, a mi hija, etcétera? mm. Entonces, eso ya comienza uno ya a tratar, sin quererlo, digamos, a patologizar, digamos, a las otras personas. Mm, mm, O también uno comienza a tratar desde situaciones de vulneración. O sea, cuando tú sales y tú te dedicas después a otra cosa, y como tú estableces lazo con esas personas que trabajaron contigo y tú después las vuelves a ver unos 4, 5, 6 años más tarde, te das cuenta que están pegadas en lo mismo, mm, en los mm. mismos problemas relacionales. Entonces, no, como que tú ya estás a otro nivel, tú ya te pegaste ese salto Claro. y tú te das cuenta que los colegas siguen en lo mismo. Entonces, eso es porque uno comienza a replicar Mm, mm. ciertas situaciones en cuanto a las relaciones que uno va estableciendo con otras personas. Ahora es interesante Esos esto que, puntos ciegos, se dice. claro, es Dale. interesante esto que tú Sí. planteas cuando decías que en el fondo uno empieza a replicar y empiezas a mirar, eh, y ahí creo que tocaste un tema que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con la masculinidad.
con el machismo, que tiene que ver con esta cosa del género que hoy día tenemos tan en boga y que de alguna forma me parece importante también que en determinado momento uno se haga cargo. Y Mm, cómo tenemos incorporados ciertos elementos, cuando tú hablabas, en el fondo decías, y esta colega ya no deja con su marido, ya no deja con su hermano, ya no deja con su abuelo. Cómo tenemos instalados ciertos patrones, ciertos elementos que de alguna forma vienen a poner en tensión esta masculinidad. Y te quiero solo introducir para que después lo podamos seguir abordando este ujú, tema, porque me parece muy interesante también. Pero mm, eh, sí, efectivamente uno empieza a pagar un costo importante, emocional, y también en los procesos psicoterapéuticos. Tú también decías, en el fondo, estuve durante 2 años haciendo una experiencia vivencial, humanista, qué sé yo, pero también en determinado momento como que es mucho lo que se empieza a vivir, lo que se empieza a experimentar, y creo que eso también nos ayuda y nos humaniza al momento de tener un otro enfrente. exactamente, porque tú vas descubriendo, mira, cuando tú vives ese proceso experiencial que es en el cuerpo, Mm, comienzas ya a sentir en el cuerpo el peso de esto que tú estás descubriendo. Llega un momento en que, porque la vida o el cuerpo humano, en fin, los signos son sanos, en el sentido de que ellos te van dando, te van indicando por dónde seguir. claro. Entonces uno ya comienza a sentir que en realidad no va por ahí el camino, que ya esto es suficiente, que tal vez no es tu ruta, sino que tal vez tienes que buscar una nueva vía. Mm, ¿Qué fue lo que a mí me pasó? O sea, yo dije, bueno, luego de estos 2 años de experiencia terapéutica también y de formación, no, es suficiente, no necesito más, no va por allí lo mío, sino que más bien este otro camino. O sea, el reconocer qué pasa contigo frente a ciertas cosas, que esas cosas que a ti te están pasando, te están indicando algo, mm, ¿bien? mm. Y eso que te indica, entonces uno debiese escucharlo, ¿no? Debiese, al sentirlo, escucharlo, percibirlo y decir, bueno, no, yo creo que por aquí no. Y te va dando luces de cuál es el camino que tienes que seguir, Y eso también eventualmente. siento que libera un poco de esta carga que uno como profesional tiene, sobre todo en los primeros momentos, cuando uno ya ha hecho un proceso terapéutico, cuando uno ya ha vivido ciertas cosas. Al principio uno piensa, oye, ¿y esta persona se habrá ido por qué? Porque apliqué mal la técnica, porque dije algo, y algo de ego en el fondo también empieza a emerger ahí, qué sé yo, en esto de querer sostener mucho, mucho en nuestro gremio, en el fondo, esto de querer Ujú, sostener constantemente a un otro. Entonces, siento que cuando tú planteas la parte humana de lo que nos empieza a pasar en un proceso terapéutico, eh, y empiezas a darte cuenta y empiezas a decir y a tomar decisiones, creo que eso también es algo que las nuevas generaciones y quizás a ratos también incluso los que no han hecho un proceso de psicoterapia, también es importante poder mirar. Hace algunos días sí, atrás comentábamos en una clase del magíster que estoy haciendo y lo planteábamos en el fondo. O sea, hay estudios que indican de que no necesariamente tiene que ver con la técnica que yo aplique, sino que el cómo yo me encuentro con este otro. O sea, no hay una mayor efectividad porque sea psicoanálisis, porque sea MRI, porque sea cognitivo-conductual, sino ujú, que la efectividad muchas veces está dada por el vínculo terapéutico. sí. Entonces, también es interesante poder mirarnos en esta lógica, más que qué fue lo que yo hice, qué es lo que no estoy viendo de eso, pero también cómo este otro sujeto está tomando decisiones también en este proceso terapéutico. Yo creo que, bueno, a propósito de lo que señala, o sea,
el terapeuta lo que va haciendo es ir co-construyendo con el otro mm, caminos, o sea, le va mostrando, como un espejo, le va mostrando al otro algunas cosas para que el otro vaya caminando y descubriendo. mm, ¿No? mm. Eh, si bien la técnica no es lo más importante, el vínculo es importante, no podemos desconocer, sí, que desde el paradigma donde tú te posicionas, o sea, hay que posicionarse desde un paradigma. Y Absolutamente, absolutamente. ese paradigma tiene una explicación de los fenómenos, tiene una forma particular de observar los fenómenos y de explicarlos. Y también ese paradigma tiene modelos, y esos modelos tienen técnicas, etcétera. O Mm, sea, son parte del proceso. O sea, el vínculo es fundamental, pero por sí solo, eventualmente, tal vez no necesariamente va a generar cambios claro, por sí solo, sino que además va acompañado de otros elementos. O sea, va a depender del, del paradigma en el cual nos estemos posicionando. posiciones. Claro, de dónde estamos mirando al otro? ¿No? Eh, siempre las reflexiones son necesarias, porque nos hacen cuestionarnos, nos hacen mirarnos también. Eh, por lo tanto, esa reflexión que tú estabas teniendo con tu profesora o profesor, no sé, y tu grupo de compañeros es rico porque tú vas descubriendo que efectivamente esa forma particular de ver que tal vez la técnica no es lo más importante, sino que lo que es el vínculo es parte del proceso. Absolutamente, Tú absolutamente. estás descubriendo allí al terapeuta que tú eres. Claro, exactamente. O sea, en ese camino uno va haciendo el ejercicio. Ahora, cuando yo te lo planteaba respecto de qué es lo que prima en un proceso terapéutico, te lo planteaba en el sentido de también de liberarnos como profesionales de que tenemos la responsabilidad constante de tener a esta persona en el tiempo. Claro, sí, sí, O sea, tal cual. hay también las técnicas y dependiendo de la orientación, hay una, por ejemplo, en tu caso, que practicas más en la estrategia breve, son mucho más acotados. Hay otros procesos que son mucho más largos en el fondo. Entonces, claro, uno podría decir quizás en una estrategia breve, si yo planteo 8 o 10 sesiones y a la tercera, cuarta sesión la persona nunca más apareció. Pueden ser por muchas cosas en el fondo. Puede ser porque se dio cuenta que ya no lo necesitaba. Puede ser porque efectivamente no generaron el vínculo. Puede ser por diferentes motivos en el fondo. Entonces, siento que ahí mi observación tenía que ver con liberarnos un poco de esa carga de tener que llevar los procesos hasta lo que nos plantea la teoría o hasta lo que nos plantea nuestro marco teórico en el fondo. Bueno, desde el modelo estratégico, si el objetivo se cumple, si nos proponemos 8 sesiones y el objetivo se cumple en 4, se termina el proceso, porque se cumplió el objetivo. O sea, eh, en eso coincido totalmente contigo. O sea, Mm. lo que se busca es que se resuelva el problema que la persona trae, que la persona encuentre el autoconocimiento suficiente para que pueda resolver conflictos similares, eventualmente. Y si, bueno, y si lo descubre antes, terminamos antes. Y eso está muy bien. Ahora, es Ahora, importante lo que tú planteas en el sentido de que si el objetivo, creo que eso es súper importante, porque hoy en día encontramos a mucha gente de que es que voy al psicólogo y no sé qué es lo que hago. mm, Y eso da un poco de pena en el fondo, porque hay una transacción, hay un servicio que de alguna forma estamos prestando. mm, Y escuchar esto de que voy al psicólogo, pero no sé muy bien qué hacemos, da un poquitito de pena. ¿Por qué? Porque sin duda este psicólogo puede ser que no, o esta psicóloga puede ser que no haya una intención de no saber para dónde ir, pero quizás ahí nos falta un poquitito de técnica, nos falta un poquitito de especialización, que dicho sea de paso, en el fondo podemos mirar.
a propósito de lo que tú decías delante, de esta malla de 6 años a esta malla de Ujú, 5 o a esta malla de 4 años, que ahí ya también nos claro, metemos en otro tema. claro. Pero lo que quiero plantear en el fondo es que los objetivos dentro de un proceso terapéutico son importantes. Son importantes para el terapeuta y son importantes también para la persona. Y es muy relevante también que eso que sea una co-construcción, ¿no? Para Mm. mí, desde mi modelo, es muy relevante que esto sea co-construido con el otro, digamos, con el consultante, los o las consultantes. Cuando tú hablas de En la medida co-construcción, ¿a qué te refieres para que la estamos gente diciendo nos vaya a que entender? este objetivo no es impuesto por el terapeuta, Ok. ¿bien? Ahora, si el paciente o la consultante tiene claro por lo que viene, vamos allí estableciendo objetivos que sean alcanzables dentro de un proceso de terapia, con estas características desde este tipo de intervención. O sea, un objetivo alcanzable, realizable. Esa sería una co-construcción. Concuerdo con el otro, el objetivo que vamos a trabajar, hay acuerdos de su parte, hay acuerdos de mi parte, lo llevamos a cabo. Bien, vamos estableciendo metas pequeñas para poder lograr ese gran objetivo. Entonces, es complejo si el paciente o el consultante no tiene claro las razones que lo llevan al proceso de terapia Mm. o por qué está asistiendo al proceso de terapia. Eso es complejo porque entonces, si no hay claridad, entonces, ¿qué estamos trabajando, digamos? Claro. ¿Mm? Y ahí Entonces, en más que esta un proceso de terapia, co-construcción también vamos ayudando a este otro a clarificar. exactamente, porque o si no, si no está claro, entonces esto es una simple conversación. Entonces, al final el psicólogo se transforma en un paño de lágrimas, donde se hay una conversación casi como aquella que se puede tener con un amigo, que en definitiva no está conduciendo a nada, más que aliviar el momento, digamos. Mm, Sí puede mm. producir alivio, sí puede producir tranquilidad, pero es momentánea. Pero ¿Sabes? efectos a largo plazo no vamos a tener. Un Eventualmente, autoconocimiento no pueden vamos haber a efectos a tener largo plazo. necesariamente. Mm, Exactamente. O sea, mm, eventualmente, digo, porque puede ser que, mira, puede ser que alguna persona sirva, diga, ay, no, mira, no tenía claro, pero a mí me sirvió. Es extraño que pase, ¿ah? Pero mm. puede pasar. Pero no es lo recomendable. O sea, un proceso de terapia debiese tener claridad del objetivo, por lo menos, que es lo que vamos. Porque además, si el terapeuta no tiene claro el objetivo, entonces, ¿qué está haciendo? Eso es improvisar. Exactamente. Y no, pues en esto, como bien dices tú, es una relación profesional por la que no ha lugar a la improvisación. Mm, Aquí esto requiere preparación, establecer objetivos, sesión tras sesión, en fin, o sea, mm, mm. un proceso riguroso, digamos, un proceso riguroso. Exactamente, exactamente. Ahora, de alguna forma, tú has ido derivando y has transitado por varios caminos en el fondo. Y un poquitito dejabas entrever de estas historias que empiezas a escuchar desde tus amigos, y cómo eso te lleva a la psicología y cómo eso te mantiene un rato también en este trabajo que te demandaba mucho emocionalmente, que tenía que ver con víctimas de violencia o víctimas que sus derechos habían sido vulnerados en el fondo. Ujú. Eh, y esto de la docencia, ¿cómo sientes tú que empieza a pasar? ¿Cómo empieza a llegar esta influencia en el fondo? A mí me interesan mucho Sí. las influencias que nos van motivando y que nos van llevando a determinados lugares. Mira, fue bien particular cuando yo estaba estudiando, una docente me invita a ser su ayudante. Ah, Y yo en esa época trabajaba, en realidad yo ya estaba trabajando y no tenía tiempo para ser ayudante. En realidad esa fue la justificación que le dije yo para no aceptar su invitación. Una docente a la que quiero mucho, ¿ah? Que ahora somos compañeros de universidad, digamos, como colegas, ella en Santiago y yo en Talca. Entonces, cuando ella me invita, le digo yo, mire, ¿sabe qué? No puedo, pero en realidad en el fondo estaba con mucho miedo, mucho miedo de ser ayudante, porque yo nunca había sido, no estaba dentro de mi interés hacer docencia. algo de timidez Pero todavía quedaba de este niño. algo de timidez todavía queda, no creas, si todavía me queda, todavía me queda. El asunto es que, fíjate que una vez ya titulado,
Y como trabajaba yo en recursos humanos, de una universidad pública, la Universidad de Valparaíso, me piden hacer una clase, pero no en pregrado, sino que en posgrado, en un programa de postítulo que ellos tenían, donde la mayoría de los alumnos eran ingenieros. Entonces dije yo, mira, yo tengo una colega que te puede ayudar, que tiene experiencia trabajando en aquello. Le comenté a esta colega, en realidad ella no manifestó mucho interés, no tenía agenda completa, entonces no podía. Busqué por distintos lados recomendaciones y no encontré recomendaciones. Entonces voy y le digo yo a esta persona, ¿sabes qué? No tengo a nadie, lo siento. Dijo, ¿y tú por qué no lo haces tú? Digo yo, no, porque yo estoy recién. ¿Pero tú trabajas en recursos humanos? Sí, trabajo en recursos humanos. Mira, si la asignatura tiene que ver con recursos humanos. Y me atreví, asumí el desafío y me fue bastante bien porque tuve una muy buena evaluación de los estudiantes y estuve ese año, que fue en el año 2001, y luego estuve en el 2002 Ahora, a quienes en le el mismo hiciste programa. clase, quienes le hiciste clase no eran colegas necesariamente, no eran psicólogos. No, no había ningún psicólogo, eran todos Mira, ingenieros de distintas áreas. Ingenieros porque esto era un programa en prevención de riesgo, donde había un módulo que trataban recursos humanos. ok. Entonces, le hice clases a esa cohorte, a ese grupo, y al año siguiente al otro grupo, hasta que ese programa después se cerró por distintas razones. Entonces hice 2 años clase en ese programa. Y eso me abrió puertas, porque me gustó el trato, me gustó, bueno, eran todos profesionales, entonces, claro, ahí yo me construí una imagen de, oh, qué entretenido hacer clases, porque aquí opinan, se debate. Y es así como comencé, pues, en ese año 2001 y luego derivé a pregrado también por una invitación que me hizo otra universidad en Santiago, que es la Universidad Arturo Prat, donde me invitaron también a hacer clases y ahí acepté para estudiantes de pedagogía en un programa especial que abrió la Universidad Arturo Prat y luego se sumó la Universidad de los Lagos, un breve tiempo que estuve allí. eh, y bueno, y después cuando me fui a Viña, mantenía la universidad en Santiago, Arturo Prat, y luego en Viña me invitaban a hacer charlas, dado que estaba trabajando en la PDI, distintas instituciones me invitaban a hablar de esto, precisamente, de la vulneración de los derechos, de los delitos sexuales, de la investigación forense, de cómo se hacen los peritajes, etcétera. Entonces yo iba a dar charlas y ahí me veían, digamos, en esos procesos y me invitaban a hacer clases. Y así fue avanzando, digamos, haciendo docencia en distintos ámbitos y en distintas universidades. Partí en posgrado y bueno, después en el pregrado fue la más cantidad de experiencia que tengo eh, en distintas casas de estudio. Mm, mm. Lo que agradezco, agradezco mucho la posibilidad que ellos me dieron. Sí, sin duda, y sin duda que de alguna forma tú lo veías al principio como esta posibilidad de descongestión, de descomprimir de alguna forma esta vivencia y esta experiencia de la clínica tan demandante, sobre todo con vulneración de derechos. Y después empiezas ahí a derivar solamente en esto o sigues también con la clínica. Mira, seguí haciendo academia y mientras tanto trabajaba como perito, por lo menos hasta el año 2014, más o menos. Hasta el 2014 yo creo que seguí haciendo peritaje. El último que hice importante fue en el 2015 y que fue justo el año en que yo me traslado de ciudad. Me vengo de la ciudad de Viña del Mar a la ciudad de Talca. Asumí un compromiso mayor dentro de la universidad acá en Talca, entonces eso ya dije, bueno, acá tengo un compromiso mayor, ya más gestión, de mayor responsabilidad, por lo que no me daba el tiempo como para estar haciendo peritajes y tampoco me estaba dando el tiempo para continuar con con consultas, digamos, Claro. acá en la ciudad de Talca. Por lo que tuve que cerrar lo que tenía en Viña, las consultas que tenía en Viña y rechazar algunos peritajes que me estaban pidiendo, porque ya estaban en otra posición, digamos. Mm, mm. Entonces no me quería comprometer a algo que no iba a cumplir adecuadamente. Bien. Entonces el último peritaje fue en el 2015. Ya.
¿Y que después siempre la clínica la hiciste desde el modelo MRI? siempre eres el modelo, me reí. Ok, Sí, de mira, Palo Alto, mira, ahí claro. como desde el humanismo te pasaste a un modelo mucho más estratégico en el fondo. Exacto. Bueno, mira, si hubiese encontrado tal vez en aquella época algún centro de formación humanista, capaz que sería otra la historia, ¿eh? Pero como creo firmemente que nada es casual, que todo tiene un sentido, creo Mm, que tenía que llegar al modelo sistémico, el que me hace mucho, mucho sentido, y claro, desde el estratégico, que me permite avanzar rápidamente en algunos casos. O sea, mm, creo que ese encontré mi fuente, digamos. claro. Encontré mi fuente, es un modelo que me gusta, me siento cómodo y además, desde mi experiencia, es efectivo. Mm, mm, sí, sí. ¿Mm? Mira, quiero que de alguna forma podamos derivar en esta conversación en algo que a mí me llama mucho la atención hoy en día y que tiene que ver con esto de la masculinidad en el fondo. Y me interesa Ujú. mucho tu visión porque de alguna forma has conocido eh, y has transitado por varios momentos de nuestra historia social, de nuestra historia cultural. Y tiene que ver con esto de la masculinidad, como te decía. Y me llamaba mucho la atención y me tomé de eso en el fondo, como tú planteabas, cuando planteabas esto del burnout y cómo de alguna forma estas influencias o este trabajo que empezamos a hacer nos empieza a generar ciertas dependencias y empezamos a replicar y empezamos a repetir algunas conductas en el ejercicio en el fondo. Entonces, tú muy bien decías, esta colega ya no deja con su marido, ya no deja con su hermano, ya no deja con su abuelo y empieza a generar esta desconfianza y empieza a generar esta desconfianza principalmente en los hombres. Eh, Pero eso, ojo, Robinson, eso yo lo relaciono con el daño. mm, mm, Eso es producto del daño que se produce cuando se trabaja con materia de vulneración. O sea, una persona que también no es capaz de diferenciar la vida privada de lo público o de su trabajo es porque es parte del burnout. O sea, mm, ya ahí hay una despersonalización, mm, hay una cosificación también. O sea, perder la confianza en la pareja o en el propio padre o en el hermano, eso es complejo. mm, Porque nosotros los psicólogos tenemos la herramienta, o debiésemos tenerla, digamos, como para reconocer esas cosas que a nosotros nos pasan frente a ciertos temas, digamos, esa capacidad de autoobservarse y poder definir aquello que es probable o no. Entonces, pase. claro, entonces es parte del daño, Mm, creo mm, yo. ¿Mm? mm. Yo creo que eso es parte del daño y por eso amerita un proceso, digamos, tomar distancia con la temática, porque si no el daño después se va a Cronificando. crecer. Exactamente. Y aclarado el punto, en el fondo, ¿cómo ves tú y cómo has ido viviendo, cómo viviste, cómo has ido viviendo este proceso, en el fondo, de la masculinidad? Eh, en tanto hoy en día que está, siento yo, mucho en tensión esta masculinidad, en el fondo. Tanto por las influencias del machismo, tanto por las influencias que tenemos desde otros contextos. Eh, ¿cómo ha sido para ti este proceso? Mira, Y sobre mm, todo, tú que trabajas con las nuevas generaciones. ay, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia, la visión o la construcción de la masculinidad de hace 20 años atrás a cómo se ve hoy. Tengo la sensación que no es grata, no es una sensación grata la que tengo, es que se ha demonizado la masculinidad. Bien, se ha demonizado, se habla de
masculinidades hegemónicas, algunos hablan de esta masculinidad hegemónica donde, no sé, o sea, em, el hombre es un cierto tipo de hombre heterosexual, autónomo, independiente, productivo, proveedor, etcétera, mm, y en definitiva resulta ser después una caricatura, mm, mm, porque no todos los hombres son proveedores, no todos los hombres son protectores, no todos los hombres. Entonces, o también cuando se hablan de el hombre es el agresor, el hombre es el violento, el hombre es... Bueno, hay hombres que son agresivos, mm, mm, hay hombres que son violentos, mm, hay mujeres que son agresivas, hay mujeres que son violentas. mm, Entonces, hay un cambio, porque además esta misma discusión, esto mismo que ha sucedido en estos últimos tiempos, en cuanto al género, digamos, o a la masculinidad versus la feminidad, en fin, que ha tratado, ha puesto en tensión estos conceptos, ¿no es cierto? Los jóvenes hoy lo viven de una forma distinta. ¿Mm? Quizás algunos jóvenes tienen mayor, ¿cómo decirlo? Eh, Están más abiertos a reconocer o a reconocerse menos machistas que generaciones anteriores. mm, ¿Mm? mm, O sienten o tienen menos temor de reconocer los aspectos más femeninos que ellos tienen o poseen, mm, que mm, en mi época por lo menos era mucho más complejo poder reconocer ciertos elementos más femeninos que uno pudiese tener, digamos, mm, porque mm. por el machismo, el contexto, en fin, o sea, hay un montón de elementos que uno debiese tener en consideración a la hora de poder hablar de esto de la masculinidad, digamos, o sea, como fenómeno. Mm, ¿Mm? mm. Y para no caer, digamos, en una caricatura de lo que es los ser masculinos, en fin. Mm. Entonces, qué sería ser masculino? Creo que eso es un poco lo que hoy en día está en tensión. Creo que eso es un poco lo que de alguna forma empieza a pesar. Y empieza a pesar porque siento que ahí hay muchas veces una confusión en los términos a propósito de la masculinidad hegemónica de la que tú hablas, en el fondo. Cierto que hay ciertos elementos que se confunden y en esta confusión, de alguna forma, pareciera que los hombres también nos identificamos muchas veces y nos sentimos atacados muchas veces porque lo tenemos tan internalizado como propio y como nuestro en el fondo, eh, este machismo que es distinto de ser masculino. De hecho, son términos distintos en el fondo. Claro, Con, exacto. con la carga que eso implica. Hace algún tiempo, hace algunos días atrás, estaba revisando ahí unos estudios a propósito del aumento del suicidio en los Mm, hombres. El aumento del suicidio en los hombres. Y cómo de alguna forma esta tensión, esta presión, esta imposibilidad muchas veces de poder contar lo que nos pasa, de expresar nuestras emociones, nos lleva a estos extremos, en el fondo. Entonces, siento que no solamente hay una carga y hay un daño que se genera a propósito del machismo en la mujer o en los menores, en los niños, las niñas, sino que también hay un daño que se está generando en los hombres. Porque hay una cierta... Es como yo siempre digo en el fondo, cuando me toca ejercer un rol, yo voy a la biblioteca que tengo respecto de, a ver, ¿cuál es el manual que yo tengo? Ser mm, padre, ser hijo, ser profesional, ser esposo, ser pareja.
Y cuando ese referente, de alguna forma, no cuadra con este nuevo modelo que estoy teniendo, ahí siento que se genera esta tensión. Y si no tengo la posibilidad de hablarlo, y si no tengo la posibilidad de decirlo, y si no tengo los espacios en donde podemos hablar de estas cosas que nos pasan, pasa esto, pasa derivamos en el suicidio, derivamos en el alcoholismo, derivamos en las drogas, derivamos en la evasión. Ahora, la pregunta que me surge es, en frente a esta masculinidad, es, ¿qué tipo de hombre los hombres quieren ser? Mm, ¿Qué tipo de hombre? O sea, este tipo de hombre que quiere ser está definido por quién, o quiénes definen el hombre, o qué es lo que es masculino, y qué es lo que es correcto ser masculino, y qué es lo que es más esperable ser masculino. Entonces, esa pregunta de qué tipo de hombre tú quieres ser, digamos, es el que te va a definir las acciones que vas a seguir. mm, mm, O sea, no sé, porque de repente tú ves que una persona dice, ah, no, pues, pero no puedo ser tan protector con mi pareja, no puedo ser tan protector con mi pareja porque al ser protector la estoy inhibiendo, estoy coartando las posibilidades que tiene de desarrollarse. Pero esa es solo una visión. mm, mm. Entonces, claro, dejo de ser protector, aun cuando me nace serlo, y me estoy constantemente cuestionando, cuando en realidad no es malo ser protector, Mm. si no es problema. O sea, yo con eso no estoy desinhibiendo al otro. Al contrario, le estoy brindando una ayuda, a la mano, en fin. O sea, ¿qué tipo de hombre uno quiere ser? Entonces, interesante el tema, porque aquí esto me hace cuestionar y mirarme hacia atrás. O sea, hace un par de 20 años atrás, eh, la visión que teníamos del ser hombre o lo que se espera del hombre es distinto ahora. Absolutamente. Entonces, hace 20 años atrás uno no se cuestionaba el ser hombre. Eh, Estaba nomás. Era así. Estaban, se cumplía con, como bien dices tú, con ciertos roles, se esperaba que los hombres fuesen protectores, se esperaba que los hombres fuesen proveedores, ¿bien? Pero ahora, Racionales. racionales, pero ahora el hombre que es protector o que quiere proteger, que quiere proveer, es visto como una amenaza. Entonces, complejo, complejo en cuanto a, entonces, ¿cómo ser? ¿Qué tipo de hombre soy? Entonces estamos hablando ahora de una masculinidad no frágil, una masculinidad que reconoce sus limitaciones y que Mm, está dispuesto a colaborar, aceptar, es una masculinidad que está dispuesto y abierto y disponible a que la contraparte, la pareja, permita que también se comprometa este hombre masculino a la crianza de los hijos, que asuma responsabilidad en cuanto a la crianza de los hijos, que esté presente con los hijos. mm, mm. Sí, ahí es interesante esto que planteas en el fondo, de que esta otra parte también esté dispuesta. Porque también es interesante en este camino de la construcción de esta masculinidad, cómo yo empiezo a expresar mi emocionalidad, cómo yo empiezo a expresar lo que me pasa. eh, y esta otra parte está dispuesta a escucharme, está dispuesta a acogerme. Entonces también es una construcción. Primero tenemos que definirnos nosotros qué masculinidad queremos asumir. Pero también en Exacto. ese camino es ponerme de acuerdo con este otro o con esta otra, en el fondo, eh, de, de, de si vamos a estar de acuerdo, si vamos a querer, si vamos a aceptar también lo que desde el otro lado viene, que tiene que ver con una expresión de la emocionalidad, un reconocimiento de las emociones, un reconocimiento de lo que somos también, que no tiene que ver necesariamente con este machismo. Claro. Y que, ojo, esto mismo se vive,
desde lo femenino. O sea, a ver, el hombre, esta masculinidad, digamos, también tiene expectativas sobre la femineidad mm, o sobre lo femenino. Y también allí hay constructos sociales que también han, de alguna manera, coartado el desarrollo de ciertas femenidades. mm. Entonces ahí hay una paradoja. Porque claro, lo que nosotros decimos es claro desde nuestra masculinidad, pero pero también los hombres tienen imágenes, ya han construido una imagen de mujer y que también uno espera de la mujer o de lo femenino ciertas acciones, ciertos roles. Mm. Y a las mujeres le pasa lo mismo, ellas también tienen expectativas, han generado ideas sobre lo que es masculino. Entonces, es un juego, es como una danza, ¿eh? Es como una danza. Entonces, aquí en esta Exactamente. danza estamos aprendiendo a bailar, a veces nos pisoteamos un poquito, nos pisamos los pies, pero ya hasta que aprendemos, nos conocemos, aceptamos tu masculinidad, yo acepto tu feminidad, y comenzamos esta danza. Bien. Y entendemos que cada uno de nosotros, que somos diferentes, porque yo creo que ahí hay un error también en esto de género, y es que creer o pretender ser iguales es imposible, porque no es posible. Mm, Humanamente no es posible. Biológicamente no es posible. mm, mm. No vamos a ser iguales, porque tenemos diferencias. Ahora, ¿iguales en qué? Eso también hay que definir. ¿Iguales en Claro, qué? Si estamos iguales hablando en de iguales en derecho. derecho, Estoy como pensando en iguales en derecho, obviamente. ¿en iguales en derecho? Sí, por supuesto. Obviamente. Hay elementos, hay ciertos aspectos en los cuales sí podemos ser iguales y claramente, y somos iguales. Pero hay otros que somos distintos y no hay forma de intentar serlo. Mm. Ahora, Mm, mm, tengo la sensación de que cuando planteamos esto de iguales en derecho, que nuestras diferencias no hagan menoscabo de uno o de otro lado, en el fondo. También podríamos pensar. Exactamente. Mm, mm, Exactamente, claro, porque efectivamente sí se debe reconocer que en el caso de las mujeres, particularmente, voy a hablar de mujeres, eh, históricamente ha habido una sensación y un hecho, más que sensación, es un hecho de desigualdad, ¿no? De menoscabo frente a otras situaciones o frente a ciertas situaciones. Entonces, esta sensación de menoscabo es dolorosa también. sí, Entonces, sí, el hombre que va entendiendo y va ahí descubriendo, dice, ah, no, pues, pero no, pues si somos iguales en cuanto a oportunidades, en cuanto a posibilidades, tenemos lo mismo en cuanto a derechos también. Pero eso implica también asumir ciertos riesgos. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso X que está dando vuelta por ahí por las redes sociales. Una mujer que llegó a un alto puesto gerencial en una institución, en una empresa. Un alto puesto. Entonces, cuando ella dice, cuando yo postulé y la pregunta que me hacían era, ¿estás dispuesta a viajar por largos periodos de tiempo fuera? Ella, teniendo familia, dijo sí. ¿Qué es lo que hacen los hombres? claro. Los hombres salen por largo tiempo porque saben que van a tener una pareja, etcétera, que se cuide y cuidar a los niños. Ella asumió ese riesgo y dijo sí. Y bueno, por eso es que alcanzó estos máximos niveles, Claro. porque estaba dispuesta también a hacer o a cumplir con ciertas exigencias que se le estaban solicitando para ese cargo en particular. Entonces, yo sé que a lo mejor con lo que estoy diciendo, algunas personas se pueden sentir incómodas. Y bueno, como tú sabes, yo soy una persona que me gusta incomodar, Que es un poco porque en nuestra la medida, función. es un poco nuestra función, en la medida que nosotros estamos incomodando, pero bueno, yo me hago cargo de eso. Mm, Entonces yo entiendo que a veces sí es posible que nosotros luchemos, solicitemos ciertos espacios de igualdad y que está muy bien,
pero habrá que responder responsablemente a esos espacios. Mm, ¿Mm? Estoy pensando, por ejemplo, en la guerra. Po. No sé, cuando una persona, una mujer se enrola en el ejército y hay un momento de guerra, esta mujer sabe que va a tener que ir al frente mm, mm. en algún momento. O sea, va a ir al frente y va a tener que disparar fusil. Y que de alguna forma ha pasado. Mira, a propósito de la guerra, sobre todo con la guerra que está en, Ujú. en Israel y Gaza, en las redes sociales también han difundido mujeres que pues, sobre todo en Israel, porque efectivamente en Israel es ley de que los hombres y las mujeres tienen que hacer este servicio militar en el fondo Sí. Y asumen el riesgo. y asumen el riesgo, sin duda, sin Sí. duda. He tenido la oportunidad de estar en Israel en dos oportunidades y efectivamente, fíjate que allí el trato a la mujer, uno dice, oh, pero ¿cómo tanta diferencia? No, no hay grandes diferencias. De hecho, en Israel, por ejemplo, no sé, a propósito de esto que estamos hablando de género, el movimiento LGTB es súper potente en Israel. Mm. ¿Mm? Un pueblo que es judío, que tiene De ciertas origen características en súper cuanto a las patriarcal. creencias y hay Mm, bastante libertad en ese sentido, pero esa libertad también tiene ciertos compromisos y ciertas responsabilidades. mm. Como todo en la vida. Claro, claro, como todo. Mm, Entonces, bueno, retomando este tema de la masculinidad, es que sí hay harto de construcción social en este concepto. O sea, ¿qué es lo que se espera? En definitiva, es una construcción. mm, mm, ¿Qué se espera con lo masculino? Que sea proveedor, que sea fuerte, que proteja, que sea autónomo, independiente, mm, osado, mm, no sé, o sea, ¿cuál es la construcción que hemos hecho de la masculinidad? mm, ¿Y qué tan dispuestos estamos de cumplir con ese rol? mm, mm. Y si es que tenemos o queremos asumir ese rol también, en el fondo. Exactamente, si es que queremos o tenemos. Muy bien. Mm, mm, Lo mismo en el caso de lo femenino. ¿Qué es ser femenino? ¿Qué se espera de ser femenino? mm, mm. Que no necesariamente, ojo, no necesariamente tiene que ver con la genitalidad. Son cosas distintas. No es lo mismo. Y de ahí lo complejo, Ah. siento yo, de poder abordar esta temática solo desde una visión o solo desde un actor, en el fondo. Porque son muchos los elementos que empiezan a conjugarse. Son temas sociales, son temas culturales, son temas políticos también. Exactamente. Porque qué Sí. tanto las políticas públicas, las leyes, de alguna forma, vienen también como a... O sea, todavía en este país, en esta sociedad conyugal, todavía muchas cosas dependen del hombre. Entonces, ¿qué tanto vamos haciendo y vamos avanzando en este camino todos juntos, en el fondo? Pero Sí. creo que en la medida en que lo conversamos, en la medida en que lo dialogamos, en la medida en que tensionamos, en la medida en que incomodamos, como decías tú, Mm. vamos haciendo y vamos generando este movimiento. O sea, yo me Hay recuerdo muy... luchas, mira, yo creo que hay luchas que son necesarias, ¿eh? Hay luchas que son necesarias y son y valorables y se deben dar. ¿Mm? Pero creo que a veces nos perdemos en la discusión. No sé, estoy pensando en una ley que está en Chile, que está vigente, que no se ha cambiado y no entiendo por qué no se ha cambiado, donde el hombre es el que debe administrar los bienes de la mujer. Y aunque estén divorciados o separados, el hombre tiene que administrar esos bienes. Entonces, eso es absurdo. Entonces, se ha perdido Totalmente una absurdo discusión. en los tiempos que corren, en el fondo. Exacto. Entonces, la discusión se ha perdido en menudencias. Mm. En Y no en emocionalidad, eje- siento yo muchas veces, en pasionalidad. Bueno, y eso a mí me hace pensar y dudar de que, como bien dices tú, efectivamente existen ciertas banderas de batalla y de lucha que políticamente
producen más réditos que otros. mm, mm. Muchas Entonces, veces el conflicto genera más ganancias, no para los que están en conflicto, sino para los que están sobre el conflicto. exactamente, claro, Mm. Que es un poco lo que pasa con la guerra, en el fondo. Generamos exactamente, la animosidad desde un lado, desde el otro, pero ¿quién genera esa animosidad? El que está vendiendo armas, en el fondo. Y exactamente. en temas de género y en los temas en general que nos dividen o que nos unen como país, siento que muchas veces hay ciertos intereses que no los vemos, que no los queremos ver y que están ahí, que nos ponen en tensión y pareciera que es conveniente que estemos en esta tensión y que estemos en esta división. No, y ahí me hace reflexionar lo siguiente, o sea, desde el contexto, a propósito de los paradigmas y las miradas, en este contexto, ¿desde dónde se dialoga o se relata esto de lo masculino y de lo femenino? ¿Cuáles son los textos sobre lo masculino y lo femenino? ¿Cuáles son los pretextos sobre lo masculino y lo femenino? ¿Quién es el que está relatando? ¿En qué territorio se habla sobre lo masculino y lo femenino? Entonces, es una construcción, pero ¿desde dónde se construye? A propósito de lo que tú decías, en el fondo, yo me paro teóricamente desde un lugar. Quizás otra corriente se para desde otro lugar. ¿Y qué tanto vamos haciendo esta co-construcción? Pareciera que es como lo que nos empieza a dar ciertos indicadores de decir, ya, pareciera que vamos por buen camino. Estamos, los involucrados estamos hablando. No viene desde arriba alguien que nos Exacto. dice, este es lo masculino y esto es lo femenino, sino que entre todos vamos co-construyendo esta ideología, este término, esta forma, esta vivencia, esta experiencia. ¿Qué sería lo esperable? ¿Ah? O sea, lo esperable sería que esta construcción fuese original, una construcción que surge desde nuestro territorio, Mm, pero en realidad lo que está sucediendo en la actualidad es que no surge desde nuestro territorio, es importada. mm, mm, Entonces, eso a mí me hace cuestionar también. mm, mm. Sí. Nos da para mucho, nos da para Nos mucho. da, pero claro que nos da para mucho. Nos da para mucho y bueno, en honor al tiempo de nuestro invitado también queremos agradecer a John Molina por haber estado con nosotros esta tarde. Una conversación que nos llevó desde la historia, desde las influencias, desde cómo nos vamos construyendo a llevarnos a un tema que hoy en día es tremendamente importante conversar, tremendamente importante discutir. Y como tú planteabas, si bien planteabas, John, que seamos nosotros, y no solamente pensando en lo masculino, sino que seamos nosotros culturalmente también, quienes somos los que decidimos el cómo queremos vivir, el cómo queremos expresar y cómo queremos construir nuestra vivencia, nuestra experiencia. Así es que te agradezco enormemente por esta tarde, por esta conversación y los dejo a todos invitados a que se unan a nuestro canal, que nos den ahí un dedito para arriba, que nos apoyen con eso, para que sigamos en estas conversaciones, para que sigamos difundiendo y avanzando en este camino que sin duda tenemos que construirlo y co-construirlo todos juntos. Así es que les deseo que estén muy bien donde quiera que estén. Nos despedimos de John, que estés muy bien. Cuídate mucho, un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Robinson, por invitarme. Que estés muy bien.